la economía es un factor bastante importante. Para ello hemos traído aquí el día de hoy al campanazo para que nos converse de ese tema al asesor financiero José Ángel Arambula. ¿Cómo te encuentras, José Ángel? Buenas tardes. Muy bien, les saludo con gusto, un placer estar con ustedes. Igualmente, José Ángel, te tenemos la pregunta más importante, diría, el día de hoy. Es, en términos generales, ¿cuál es en este momento la situación económica de los Estados Unidos? Bien, yo diría que tenemos una economía zombie en este momento, se está tambaleando, lo hemos tenido ya desde hace 4 años atrás, es una situación que está dada por la intervención del gobierno, esta manipulación de los ciclos económicos de parte de la Reserva Federal, que al final de cuentas está zombie solamente con estas inyecciones de capital, estamos hablando de una reducción de 50 puntos bases que se dio la semana pasada, se esperan más, y bien, estos estas ayudas fiscales que da el gobierno. Bien, esto es lo único que puede hacer sanar la economía por el momento. Obviamente quisiéramos que no se dieran estas distorsiones de precios, la inflación todavía está en el rango del 2.5%, no está el 2% como quisiéramos y obviamente también considerar que si se reducen las tasas de intereses, también podríamos tener esos precios altos aún ahí. Yo hablo de que tenemos una inflación crónica, persistente, secular es el término. En este sentido, allá en casa tenemos que todavía abrocharnos el cinturón. José Ángel, una pregunta. Con ese análisis que tú nos estás dando, nos estás hablando acerca de lo que tú ves en la economía, ¿podrías decir que la economía está mejorando, como así lo asegura Kamala Harris, o más bien dirías tú está en el borde de un colapso, como lo ha dicho ya también varias veces el expresidente Donald Trump? Sí. Bien, bueno, los políticos nos hacen ver todo blanco y negro, realmente hay matices y en este sentido podría decir que estamos mejor que hace 2 años tuvimos una recesión, 2 trimestres consecutivos a la baja del Producto Interno Bruto, obviamente teníamos una inflación del 9.1%, ahora que hablo del 2.5% es algo mejor, sin embargo hay mucho que hacer y cuando digo que hay mucho que hacer es poner a los políticos al lado, que esta intervención, esta mano visible de la que les platico, la del gobierno, no la invisible, la oferta y la demanda que se da, lo hablaba el padre de la economía, Adam Smith, que la oferta y la demanda nos haga que subsista la economía de una manera natural, que no sea inorgánica. Esperemos que los políticos no estén interviniendo y distorsionando estos precios. José Ángel, en su opinión, ¿cuáles serían en este momento los retos a nivel económico que Estados Unidos está enfrentando? Bien, estoy hablando de deuda. Cuando hablo de deuda, estoy hablando de 35 billones de dólares que está endeudado el país, está hasta el cuello. Si fuera una tarjeta de crédito, estábamos hablando de que Estados Unidos tuviera un 25% más de excedente. Por ahí se habla de 27%, 30% más. El caso es de que estamos super endeudados, estamos pagando muchos intereses, la deuda, los acreedores son, por ejemplo, primero Japón, después China. En realidad ese capital debería quedarse aquí, pero bien, los políticos, no importa el color, ya sea rojo, azul, en sí han estado gastando desde 1971, desde que Richard Nixon le quita el patrón del oro. Ese es el problema, que están gastando, gastando, no importa el gobernante. Ese es el problema de Estados Unidos. Si yo dividiera todo este capital de excedente de deuda, si lo dividiéramos entre contribuyentes, porque este dinero alguien lo tiene que pagar y somos nosotros como contribuyentes, estamos hablando de $270,000 que cada uno tuviera que pagar. Y si lo dividiéramos entre todos los que estamos en esta nación, inclusive hasta niños, tendría que pagar cada uno $108,000. La deuda es el problema de Estados Unidos, las tarjetas de crédito, las deudas están en máximos históricos. Parece ser que papá gobierno nos ha puesto el ejemplo. Wow, José Ángel. ¿Cuál dirías tú, en tu opinión también en este caso, que sería lo que tú dirías la solución, o más que una solución, lo que debería cambiar hoy en día en cuanto a la política y también el manejo de la economía en los Estados Unidos? Bien, la fórmula sería bajar impuestos, que no esté hasta el cuello esta intervención del gobierno que nos limita a realmente emprender, hacer nuestros negocios allá afuera y obviamente también
que no se endeuden, ¿no? Estoy hablando de mucha deuda y cuidado con los aranceles. José Ángel, vámonos ahora al otro lado de la moneda, por decirlo así. Ujú. ¿Tú qué consideras qué sectores podrían ofrecer mayores oportunidades de crecimiento económico en los próximos años? Ok, he estado hablando un tanto realista, no pesimista. Al final de cuentas es la realidad de Estados Unidos. Sin embargo, estamos en el país, la hegemonía mundial. Y en sí tenemos la tecnología, tenemos Silicon Valley, donde están las grandes tecnológicas. La tecnología sería el sector a invertir, la tecnología, la digitalización, la inteligencia artificial viene para quedarse. Realmente estamos en la quinta revolución digital. En sí, esto nos puede ayudar a invertir en lo nuevo, ¿no? Esto yo lo vengo vaticinando ya desde hace buen tiempo, la destrucción creativa, se destruyen empleos, estamos viendo que se están acabando muchos empleos, pero se crean otros. Esta frase tan famosa de Joseph Schumpeter, que la decía en 1945, que nos dice que hay que innovar, ¿no? Y esta innovación nos puede ayudar para subsistir en esta economía cambiante. Y nos has hablado ya de los desafíos, también nos has hablado de las oportunidades, pero te quiero hacer una pregunta basado en ambas. ¿Cuáles serán las diferencias fundamentales entre las políticas económicas que ofrece Donald Trump y las que ofrece Kamala Harris? Bien, en sí no hay muchas diferencias. Estoy hablando de deuda, la principal preocupación que tiene el país, la economía. En sí, ambos están endeudando, no importa el color, como le indico. Todas estas políticas públicas que suenan muy bien, pues alguien los tiene que pagar y somos nosotros como economista liberal, libertario. Me gustaría que hubiera austeridad. No lo están hablando, no tienen ese mensaje, esa retórica que quisiéramos escuchar. Obviamente, esto de dar paquetes de rescate después del coronavirus lo dieron a diestra y siniestra, ya sea de manera fiscal y empujando a la Reserva Federal a que también inyectara más capital de una manera monetaria. Esto pues inundó el país de mucho capital, todo ese excedente de capital, esa masa monetaria que estamos hablando de un 25% más de dinero. Lo que hizo es que la inflación no rebotara el 9.1%, y bien, si hablo ahora de que ya no está bajando, esto podría distorsionar de nuevo los precios y que la inflación todavía se nos venga arriba. Esto yo quisiera que ambos lo tomaran en cuenta. Hablan mucho de inflación, cómo la solucionan, y realmente están hablando de utilizar la misma medicina, más paquetes de rescate, más de lo mismo, aplazarla. Por eso yo hablo de esta inflación secular. En sí, me gustaría que los impuestos bajaran, como indicaba sobre la fórmula. Donald Trump habla muy bien sobre la reducción de impuestos, sin embargo, se limita a no hacerlo a todos. Realmente se tendría que hacer a todos. Harris habla de solamente a los ricos, realmente que sea de todos. No hay necesidad de polarizar a la nación. Obviamente se necesita tener más ingresos en el gobierno para distribuirlo a la nación de una manera inteligente. Sin embargo, por lo mismo hablo de la austeridad. No se necesita gastar tanto, no se necesitan tantos impuestos. Y bien, hablar sobre aranceles, también habla muy bien Donald Trump sobre los aranceles, sobre proteger al país. Sin embargo, el proteccionismo nunca ha funcionado en la historia estadounidense. Hay que recordar el shock de Nixon, que también hizo una restricción en los precios que realmente limitaron la economía estadounidense, nos endeudó más, y lo que sucede es de que este proteccionismo, lo que sucede es que se convierte en inflación. También es un impuesto escondido, un impuesto sin legislación. Entonces, este es el problema, que no cuadran las ideas que tienen. Hablan de liberalismo en cierto sentido, lo hablo de Donald Trump, pero al final de cuentas limita las barreras que el laissez-faire, que la mano invisible que hablaba hace cuestión de minutos, no se dé. Hmm. José Ángel, sé que pues tú nos puedes también dar una opinión acerca de eso como asesor financiero. ¿Qué piensas tú sobre el problema del acceso a la vivienda que se vive hoy en día en Estados Unidos? Porque realmente es algo muy importante y una preocupación para todos los estadounidenses y las personas que viven acá. Bien, diría yo que podrían
utilizar ahora que la tasa de interés, esta manipulación de la Reserva Federal a nuestro favor, ¿no? En el sentido de que conforme se vayan reduciendo más las tasas de intereses, va a empezar a ser más atractivo el mercado. Podemos inclusive refinanciar nuestra propiedad, nuestras deudas, y en este sentido, obviamente, la demanda va a empezar a empujar. Sin embargo, yo veo que a corto plazo, en sí, lo que vamos a tener es una baja en los precios de las propiedades por el hecho de que hay un efecto choque. ¿A qué me refiero? Las personas que quieren vender sus propiedades no lo han hecho por el hecho de que si las quieren vender, tendrían que cambiar de una tasa de interés quizás del 8%, 9%, a bajar en sí de tenerlo a un 3 o un 4% o 2%, porque las compraron anteriormente, en sí no las han querido sacar, pero conforme las vayan sacando, va a haber más oferta y eso va a ayudar en el precio. Sin embargo, se va a venir ajustando conforme se dé más demanda, conforme se den más las reducciones de tasas. En sí, yo diría que haya paciencia allá en casa, obviamente tener esos ahorros, esa cantidad, se habla de un 15, 20%, hay varios programas que nos pueden ayudar para poder obtener pues el sueño americano que tanto se habla. El sueño americano, así es. José Ángel, vamos a cambiar un poquito de tema en este momento. Como estoy Ajá. segura, te habrás escuchado las noticias del día de hoy. Sabemos que desde el año 1977 Estados Unidos no enfrentaba una huelga de trabajadores portuarios, pero el día de hoy, esta madrugada, 45,000 obreros desde Texas hasta Maine suspendieron sus labores. ¿Qué impacto nos puedes decir tú, piensas que podría tener esta paralización en la cadena de suministro y en los precios al consumidor? ¿Cómo nos va a afectar? Bien, como ciudadanos de a pie, no es muy extraño este panorama, si bien se habla de que no se había dado esta situación hace 50 años, de todas maneras, hace 4 años tuvimos estos cuellos de botella, este suministro de la cadena de producción y de consumo que no se daba por el hecho del coronavirus, todos los puertos tenían problemas y en este sentido, bueno, esta vez estaría, pues, se habla, JP Morgan el día de hoy nos anuncia que podría afectar 3.8 mil millones de dólares hasta 5 mil millones de dólares en el Producto Interno Bruto. Se habla de mucho capital, obviamente estamos hablando de alimento y cualquier producto que se puedan imaginar, hasta autos. Esto pues obviamente nos afectaría en los precios, la escasez generaría que fueran más altos y la inflación es una meta que no se ha llegado y obviamente nos estaría repuntando. Ojalá que llegaran a un acuerdo. Biden podría entrar, intervenir con una ley de 1947, la Taft Hartley. Esta puede ayudarnos, sin embargo, él dice que los dejará a que realmente ellos se pongan de acuerdo, a ver qué pasa. Conforme se estén dando los días, estaremos viendo que en la economía va a estar recrudeciéndose. Ojalá que lleguen a un acuerdo lo más rápido posible. A esto se le suma que también en Canadá se agregaron por 72 horas a esta huelga también. Y bien, ojalá que no se le agreguen más y que se solucione lo más rápido posible. Dijiste la palabra clave, dijiste recesión, es una palabra que ha sonado muchísimo a lo largo del 2024. Cuéntanos tú, ¿cuáles son los factores claves que podrían desencadenar una recesión y qué puede hacer la gente común para proteger sus finanzas en el caso de que comencemos a tener una recesión? Bien, en sí, cuando estoy hablando de esta manipulación del gobierno y de la Reserva Federal, nos puede ayudar bastante y ya han hablado de que nos van a reducir la tasa de interés todavía más. Hay muchas municiones, es un panorama donde tenemos una tasa de interés muy alta, en donde se pueden reducir para inyectarle capital a la nación. Estaríamos hablando de 2 trimestres consecutivos a la baja, como indicaba, ya lo tuvimos en el 2022, no creo que se dé para este 2024 y este 2025. Lo único que tendría que suceder es que se nos viniera un cisne negro, algo exógeno al modelo, que realmente se viniera otra pandemia, otro coronavirus, que se nos viniera otra guerra o igual esta guerra que se está hablando tanto el día de hoy, estas tensiones que se están dando en Israel se vuelvan todavía más grandes e igual también la que se suscita con Rusia y Ucrania, ¿no? Esos serían los aspectos que yo podría tomar
de afuera, ya de adentro pudiera decir que hay que recordar que en el marzo del 2023, el año pasado, tuvimos este evento financiero, esta crisis de bancos regionales aquí en California. Y bien, pues uno no sabe realmente qué puede estar ahí adentro, podría darse de nuevo. Son datos, son reportes que no nos los indican. En aquel momento no lo esperábamos, pudiera todavía estar fuerte en ese sentido. Y bueno, China se habla de que está también metiéndole mucha inyección de capital a su economía. Sin embargo, también los chinos no son muy transparentes. En este sentido, podría decir que quizás ellos saben algo que nosotros no sabemos. También hace 2 años se dio el evento de Evergrande y no nadie lo sabía, nadie se lo esperaba. Podría también estar algo oculto en la economía. Sin embargo, no tengo la bola mágica, no les podría decir, pero decirles en casa que siempre hay que tener al menos 3 meses o 6 meses de reserva de ahorros para, si se suscita, pues tener al menos una reserva para poderle hacer frente. Pues te cuento, José Ángel, de que aquí decimos mucho la importancia de tener un fondo de emergencia. Tú lo acabas de mencionar en este momento. Ahora, quisiera como concluir esa entrevista haciéndote una pregunta para también aquellos que están aquí hoy en día Ujú. pensando en invertir. ¿Qué recomendaciones les darías a las personas que están pensando en adquirir una propiedad en este momento, adquirir lo que son inversiones? ¿Qué tú dirías? ¿Qué consejo le darías ya como para finalizar esa entrevista? Bien, yo diría que lo hagan con paciencia, con tranquilidad. El sosiego es primordial en las inversiones. Si van a comprar una propiedad, hay que decirlo, estamos hablando de cientos de miles de dólares. Va a ser la inversión más grande, lo más posible, que hagan en su vida. Obviamente lo tienen que hacer tranquilos. La racionalidad se cree que está en nosotros. Nos dice la economía conductual que somos irracionales por naturaleza, tenemos sesgos y con esto pues me adelanto y digo, recomiendo un libro que es el de Pensar rápido y pensar rápido de Daniel Kahneman, es un psicólogo que ganó el premio de economía en el 2002, lo recomiendo, donde nos habla de estos sesgos, de cómo tomar mejores decisiones y en este sentido hacerlo tranquilo, que no nos dejemos llevar por las emociones y los sentimientos, que sea una decisión inteligente. Gracias, José Ángel. Ha sido un gusto tenerte aquí, José Ángel Arámbula. Ha sido de verdad bastante enriquecedor tu comentario en las diferentes preguntas que te hemos hecho en esta tarde. Gracias por compartir con el campanazo. Si quieren contactarse contigo, ¿cómo pueden hacerlo, José Ángel? Pueden hacerlo por mis redes sociales, ahorita en este momento lo veo en la pantalla, por Instagram o vía Twitter, José Ángel Arámbula, bueno, economista José Ángel Arámbula, en donde puedo compartirles desde las 6:30 de la mañana, hora Pacífico, estoy en California, en Los Ángeles, hasta la 1 de la tarde que cierra el mercado. Yo les estaré platicando sobre lo más relevante en materia económica, en materia política, de los mercados financieros, cómo abren, cómo cierran y claro, ¿no? Cómo sacarles provecho.